Muy bien, mis amados hermanos, qué alegría y qué gozo estar en la casa del Señor. Y más que este es el primer culto del año. Yo no sé si nosotros realmente comprendemos la bendición que esto significa. Es una grandísima bendición. Estamos pasando por 2 años de prueba, 2019, 2020. Y estamos a vísperas de entrar ya al 2020, 2021, ya al 22. Wow, ya van 3 años. 19, 20 y 21. 3 años de una grandísima prueba para la humanidad. Y a pesar de todo lo que ha sobrevenido al mundo, aquí estamos. Es un motivo más que suficiente para de verdad nosotros estar agradecidos con el Señor. Y sabemos como dice la Escritura. Mira esto. Esto lo entendemos nosotros claramente. Los días no van a ser mejores. Para el mundo no lo es así. Vemos la decadencia de la cultura, la decadencia de la moral, la decadencia de la sociedad. Cómo se va detrementando la mente del ser humano. Mas no es así para el cristiano. La Biblia nos enseña que para nosotros los cristianos, a pesar de que el mundo está en una decadencia, nosotros vamos de gloria en gloria. ¿Saben por qué? Porque nos estamos acercando a ese momento glorioso cuando estaremos delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos no anhelamos que ese momento se dé ya? ¿Qué nos puede ofrecer el mundo que nos llame tanto la atención para quedarnos aquí y despreciar una eternidad con Dios? Mas nosotros hemos escogido, como dice la Escritura, la mejor parte. Ahora, el tema que yo les traigo hoy es un tema bastante importante. Hay algo que como cristianos nosotros no podemos descartar, ignorar u olvidar. Y es que regularmente en estas épocas del año, las personas siempre se hacen propósitos. Este año voy a hacer esto, este año. Muchas metas se trazan en su vida. Lo hacen como algo tradicional. Algo que la gente tiene como tendencia a crear o a generar planes y propósitos. Y siempre algo tienen en mente que se planean alcanzar, especialmente algo que no fueron capaces de alcanzar el año anterior. Este año sí yo lo hago, este año sí yo lo hago. Pero mi amado, pasan los años y nosotros siempre vemos las mismas propuestas de la mente del hombre. La mente siempre nos está proponiendo lo mismo. No, este año tú sí puedes, sí, este año sí vas a leer la Biblia, este año sí vas a hacer el trabajo, este año. Y pensamos que ese es el plan y esa es la mente de Dios. Ahora, hay algo que yo siempre me he preguntado y es cuál debe ser la perspectiva de un cristiano con respecto a un año que comienza. ¿Cómo nosotros, como hijos de Dios, vemos este comienzo de año que ha venido para nosotros y de lo cual en la misericordia del Señor estamos aquí? Otra pregunta que siempre me salta a la mente es ¿cuál será la perspectiva de Dios con respecto a nosotros, sus hijos, dependiendo del año en que estamos viviendo? A ver si me hago entender. Como hombre, yo me hago propuestas. Este año yo quisiera hacer esto, yo quisiera hacer lo otro. Pero Dios, ¿qué pensará en su mente? ¿Cómo Dios nos verá? ¿Será que Dios está de acuerdo con la forma como nosotros pensamos nuestra vida? ¿O habrá algo más en la mente de Dios que nosotros como hijos estamos ignorando? Algo es perfectamente claro para Dios, que Dios no vive fijándose planes y propósitos como el hombre. Óigame esto, Dios pensó un plan, diseñó su plan con el consejo divino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, se pusieron de acuerdo, hicieron un programa y simplemente lo llevaron a cabo. Toda su mente, toda su fuerza, toda su comunión en el uno con el otro, el Padre con el Hijo con el Espíritu con el Padre, el Espíritu con el Hijo. Toda esa comunión fue concentrada a cumplir el propósito de Dios, a desarrollar el plan que ellos diseñaron.
Otra cosa que nosotros debemos tener en cuenta es que Dios no está sujeto al tiempo como lo estamos nosotros. Así que Dios no está haciendo planes temporales dependiendo de los años, de los días, de las lunas, de las estaciones, como enseña la Escritura. Si esto es así, hay algo en lo cual nosotros deberíamos meditar o pensar, porque según dice la Escritura, nosotros hacemos parte de la deidad. Miremos en qué manera. Efesios capítulo 2, verso 6 dice lo siguiente: y juntamente con Él, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, nos resucitó, está hablando en tiempo pasado, y asimismo nos hizo, tiempo pasado, sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Mi amado, la expectativa o la perspectiva divina para tu alma es una expectativa en tiempo pasado. Yo tengo un plan, realicé y llevé a cabo mi plan. Ahora mi plan ya se cumplió en ti. Ya tú estás con mi Hijo Jesucristo a mi diestra, dice el Padre. Esa entonces debería ser nuestra mentalidad, desde arriba, desde el cielo, desde la perspectiva divina. Ver las cosas como Dios las ve, no como el mundo nos las quiere hacer ver. Una vez más, muchas veces nosotros, por la tradición, por la cultura, por la familia, por X, por Y o por Z, hacemos planes y promesas este año y este año, pero Dios nunca ve las cosas así. Dios se enfoca en el cumplimiento de su plan. Si yo hago parte del cuerpo de Cristo y ya estoy en el cielo como enseña la Escritura, mi mente debe estar día por día, tras día, única y exclusivamente enfocada en desarrollar el plan de Dios en esta tierra, comenzando con mi propia alma. Procurar la salvación de mi alma diariamente. Procurar que mi alma alcance la estatura de nuestro Señor Jesucristo y hacerlo diariamente. Morir a la vieja criatura y hacerlo diariamente. Enterrar esas pasiones pasadas diariamente. Y diariamente tener la mente de Cristo y dolerme por todas aquellas almas que aún no han llegado a la presencia del Señor. De otra manera, mis amados, nosotros viviríamos año por año. Y el que vive año por año, mi amado, no está sentado en los lugares celestiales, porque en los lugares celestiales no existen los años, no existen los días, no existen las horas. Por el contrario, nosotros deberíamos vivir nuestras vidas en la manera en que Él lo hace. Una vida de propósito, con una visión realista de dónde estamos, de lo que somos y de lo que tenemos. Mira esto. Romanos capítulo 8, leamos el verso 28, dice la palabra: y sabemos que a los que aman a Dios, esto es una condición, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, hay una clarificación para esa condición. A los que conforme a su propósito son llamados. La Biblia dice todas las cosas le ayudan a bien. No dice todos los años, todas las costumbres, todas las fechas, todos los agüeros. No dice nada de eso. ¿Cierto que no? Mi amado, si Dios nos ha llamado a nosotros y la condición es que le amemos, entonces el resultado es que todo lo que nosotros hagamos, todo el tiempo, día por día, nos va a ayudar a nosotros para llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Mi pregunta es, ¿cuál es el plan de tu corazón? ¿Cuál es el plan? ¿Este año me hago más rico? Mi amado,
Hubo un hombre en la Biblia que quiso ser más rico. Y el Señor le dijo, necio, ¿no sabes tú que esta noche vienen a recoger tu alma de aquí? Y todo lo que tú has hecho, ¿de quién será? Nosotros a veces ponemos los ojos y las expectativas en las cosas más irreales. Irreales. ¿Sabe cuál es nuestra realidad si realmente nosotros estamos en los lugares celestiales con Cristo? Que vamos a dar cuenta al Señor del ministerio que puso en nuestras manos para hacer, y ahí sí no lo estamos haciendo. Ahí sí no lo estamos haciendo. Puse el acento equivocado. Porque vamos a dar cuenta de ello. Dios ha programado para que todas las cosas que nosotros hagamos en el día a día nos ayuden como beneficio para entrar en ese propósito santo, ese propósito divino. Mira esta escritura. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 9. Y este es hablando una vez más de Jesucristo. ¿Quién nos salvó? Hablando de Jesús. Y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. A ver si hablo un poquito de esto. Si Dios no nos llamó por nuestras obras, entonces no vivamos en función de nuestras obras. Una vez más, tanto oigo yo cuando comienza el año la gente haciendo de propósitos y promesas y planes, este año bajo de peso, este año, tantas cosas que son irrelevantes para la vida espiritual, y viven la vida en función a eso que se propusieron. ¿Qué es lo más triste? Dejan a Dios a un lado, dejan su salvación a un lado, dejan la palabra de Dios a un lado y empiezan a trabajar en función a cosas irrelevantes. Si nosotros subimos de peso, bajamos de peso, ¿qué tiene que ver eso? ¿Qué relativo es eso a nuestra salvación? Esto es un canto de carne. Todos nosotros sabemos que hay una ley entrópica en ella misma. El tiempo va a tomar cuenta de nuestro cuerpo. Vienen las canas, vienen las arrugas, vienen las enfermedades, viene el sobrepeso, viene el metabolismo lento, pero nosotros estamos enfocados en lo material, en la apariencia. Invertimos tiempo, dinero, mente, emociones. Me voy a embellecer, me voy a hacer esto, me voy a hacer los otros. Y no estamos enfocados realmente en el propósito por el cual el Señor nos llamó. Mire, fue un llamamiento santo. No es que vino aquí fulanito de tal y te llamó. El santo de los santos puso un llamado para tu vida. El Dios de los cielos, el creador, el hacedor de tu alma, el que tiene el poder de controlar el destino de tu alma, te ha llamado con un llamamiento santo. Si es un llamamiento santo, y entendemos la palabra santo, significa apartado para el Señor, apartado para el llamamiento. ¿Estaremos apartando nosotros nuestras vidas para el llamamiento? ¿O estaremos siendo parte del grupo? Parte del montón, haciéndonos propuestas, maquinaciones en la mente, o estaremos pensando, Señor, ¿cómo yo en este año encajo en tu plan? ¿Cómo yo este año, Señor, puedo crecer un poquito más a la estatura de Jesucristo? Si entendemos que Cristo viene pronto, si lo entendemos, ¿qué estamos haciendo por ello? Y cuando yo digo Cristo viene pronto, es que rapidito a mí se me pueden cerrar los ojos en este día o el día de mañana y no volverlos a abrir por una eternidad. Y estaré entonces delante de la presencia del Señor, ¿con qué? Con un chorro de babas, con un saco de disculpas, con una lista de mis obras, de mis propuestas. O estaré humildemente delante de la presencia del Señor, como decía el cántico, de rodillas delante de Él, clamando por su misericordia, pero al mismo tiempo poniendo delante de Él todo aquello que Él me dio para hacer y decir, Señor, esto alcancé a hacer de lo que tú me diste. ¿Cuál será la propuesta de nuestro corazón? ¿Qué nos hemos propuesto? Más bien,
Como verdaderos hijos de Dios, propongámonos comprender y caminar en su propósito eterno. Fue un llamado santo. Estar en el propósito de Él, no en el nuestro, como dice la Escritura. ¿Cuál será entonces el propósito de Dios? Gálatas. Qué carta maravillosa esta. Capítulo 1, verso 4. Siempre va a hablar de Jesucristo la Escritura. Él es el centro de nuestras vidas, el centro de la palabra. El cual, hablando de Jesús, se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios y Padre. Tres cosas debo yo resaltar de este versículo bíblico. La primera es que el Señor establece un nuevo orden de prioridades en nuestra vida. Ahora, ya no soy yo el más importante, no es mis planes, no son mis pensamientos, no es mi apariencia, sino que lo más importante para mí es el amor infinito con que Él me amó, con que Él se entregó por mí, se dio a sí mismo por mí. Esa tiene que ser mi prioridad, que yo pueda corresponder a un amor tan grande, a un sacrificio tan grande. Voy a hacerle un ejemplo. Si supongamos que nosotros tuviéramos una deuda millonaria en dólares, miles, millones de dólares tuviéramos una deuda, y alguien viniera y pagara la totalidad de esa deuda, la cual nosotros no estamos habilitados para pagar, cuán agradecidos nosotros estaríamos con esa persona. Vendría a tu casa y tú la pondrías a un lado y espérate que yo estoy aquí en mis planes. Te llamaría y tú le dijeras, mira, llama más tarde que yo ahorita estoy ocupado, estoy haciendo algo más. O realmente tú tirarías todo por atender a esa persona y demostrarle la gratitud de la deuda tan alta que te pagó. Piénselo. Perdóneme, no sé, no lo digo por ninguno de ustedes, yo les conozco en el amor del Señor, pero yo sé que afuera en el mundo sí hay un poconón de cínicos que sí harían algo así. Pero la verdad, una persona agradecida jamás nunca haría algo así. De verdad. Ahora, ¿cuál fue la deuda que Jesucristo pagó por nosotros? Cualquier deuda. La deuda de nuestras almas. El precio más alto. Nosotros éramos los que estábamos destinados para ir a la cruz del Calvario. Y después de ahí, como nuestro Señor Jesucristo, destinados a ir al infierno. Y no salir de ahí por el peso de nuestros pecados. Pero Jesucristo pagó ese precio completico, fue a la cruz por nosotros, recibió el oprobio, dice la Escritura en Hebreos 12:2, fue humillado, dice Filipenses capítulo 2, verso 5 en adelante, se humilló a sí mismo, recibió esa humillación por tu alma y por mi alma, y después de estar en el infierno dejó allá clavados, crucificados, enterrados, sepultados, olvidados de la mente de Dios, nuestros pecados. ¿Cómo estamos en nivel de agradecimiento con el Señor? ¿Cuáles son nuestros planes de vida? ¿Vivir una vida agradecida con el Señor? Pues caminemos en función de ese agradecimiento. ¿Por qué debemos hacerlo? 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Porque fue un precio tan alto el que se pagó ahí, que ahora mi vida le pertenece al Señor. Perdóneme, si volvamos al ejemplo, una persona pagara una deuda multimillonaria que está a tu nombre, que lo único que pesa sobre tu cabeza es la muerte porque no tiene ni cómo pagar ese dinero. Mi amado, el día que venga el que pagó esa deuda por ti, tú lo vas a decir, ¿qué quiere que yo te haga? ¿A dónde quiere que yo vaya? ¿Cómo quiere que yo viva? Dime todo lo que quieres que yo haga, yo lo voy a hacer. Porque nosotros sabemos que nuestra vida ha salido de sobre las manos del que iba a cobrarnos la deuda.
especialmente si entendemos que nos iban a matar por esa deuda. Hemos entendido que había una sentencia sobre nuestras almas. Lo entendemos. Que ya estaba dictada la sentencia. El alma que pecare, esa alma morirá. ¿Y con qué agradecimiento nosotros estamos viviendo nuestras vidas? ¿En función de qué estamos caminando? ¿De nosotros mismos? Ese es el error más grande. La Biblia dice que ahora nuestras almas han sido compradas por un precio. ¿Sabe cuál fue el precio de tu alma? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Su sufrimiento. El haber ido al infierno. El haber soportado el vituperio. Mire, no solamente del hombre, pero también de Satanás y de los ángeles caídos. ¿Ustedes creen que cuando Jesús se murió, el diablo y sus ángeles estaban calladitos o estaban haciendo fiesta? Este que se creía el Salvador del mundo, véalo ahí, en una cruz, humillado, muerto, no se va a levantar. Y todo eso lo sufrió el Señor por el amor de nuestras almas. Yo no sé si esto es real para ti, para mí lo es. No sé si tú lo entiendes, yo lo entiendo. No sé si a ti te duele, pero a mí esto me parte el alma. Desde que yo he aprendido a vivir en función del propósito divino, con todo y eso el Señor me ha provisto lo que he necesitado. No he tenido ni la necesidad de hacer planes y expectativas y soñar y propósitos, nada de eso. Yo simplemente me programo mi vida conforme al propósito eterno que Dios preparó para mí. Y el Señor día a día añade, trae, nos bendice, nos suple, nos provee. Se derrama en abundancia sobre nosotros. Más de lo que necesitamos, el Señor nos da y nos suple. Más de lo que nosotros nos merecemos. Quiero volver a Gálatas 1:4, un segundito, porque aquí hay 3 puntos que yo quería tocar. Dice Gálatas 1:4 una vez más, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Para librarnos del presente siglo malo. Amados, vimos la semana anterior cómo claramente Dios en su mensaje, en su palabra, nos habló claramente acerca del amor por las cosas del mundo y cómo nosotros debemos morir a esa amistad con el mundo, porque la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Y esto incluye también toda la práctica de agüeros, supersticiones, como lo hace el mundo. Que al principio de año empiezan a hacerse planes, promesas, propósitos. Y sabe una cosa, en realidad eso no es la voluntad ni la mente de Dios. Eso no es lo que Dios espera de un cristiano. Que seamos parte del paquete del mundo que está haciendo tradiciones de fin de año, de principio de año. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Él es que nosotros fuéramos libertos de este tiempo presente que nos ha tocado vivir. Liberto significa que tú no empeñes tu mente en las cosas del mundo. Que tú le des la mente tuya al Señor y al propósito eterno. Que vivas en función de la mente de Cristo. A esto vino Dios, a librarnos de la mentira del diablo, para que vivamos una realidad espiritual en nuestras almas y para que vivamos esa realidad en los lugares celestiales donde estamos escondidos con Dios, como dice la Escritura. El tercer punto que nos enseña este verso bien interesante es que debemos hacerlo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Vivir conforme a la voluntad de Dios. Cosa difícil es esta, ¿no? Qué cosa difícil. Vivir en la voluntad de Dios. Porque tiene muchos requerimientos y muy altos.
Es un estándar muy alto. Más fácil es vivir por mis propios requerimientos. Yo hago lo que a mí me parece, como a mí me da la gana, cuando a mí me da la gana. Yo trazo mis limitaciones, yo trazo mis expectativas, yo mismo me pongo mis reglas. Eso es lo más fácil del mundo. Pero vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, mi amado, requiere que realmente tú comprendas que ahora ya no eres el dueño de ti mismo. Y que si en realidad aceptas el precio que se pagó por tu alma, entonces ya no eres dueño de ti mismo, aunque tú lo quieras. Hay que vivir, como dice la Escritura, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y para hacerlo, esto implica que yo tengo que morir a mi propia voluntad. Esa es la parte más difícil. Dios ya diseñó los planes para el mundo y sus criaturas y su creación, lo cual somos nosotros. Al igual que ordenó perfectamente la labor de nosotros, sus hijos, en este plan. ¿Sabías eso? Que Dios programó ya tu vida para encajar perfectamente en su plan. Nada más pensemos en las ilustraciones bíblicas. Moisés, Aarón, Pablo, Pedro. Dios ya tenía un programa preparado para ellos. Ya estaba diseñado por Dios que el pueblo de Israel se iban a rebelar en contra de su siervo y le iban a pedir agua, y que entonces Moisés iba a ir a la roca, que es figura de Jesucristo, iba a golpear la roca y esa roca iba a brotar aguas para la sanidad del mundo, para la alimentación del mundo, para calmar la sed del mundo. Eso ya estaba diseñado. ¿Usted se imagina si Moisés, estando en el desierto, hubiera dicho, no, yo que me voy a poner a ir a donde esa zarza ahí ardiendo que está hablando ahí? No, yo no voy por allá. Ya yo quería ser libertador de Israel allá en Egipto. El Señor no me paró bolas. Yo no voy por allá. No, yo ni miro para allá. ¿Hubiera encajado de alguna otra manera Moisés en el plan de Dios? No. Pero él rindió su propia voluntad y obedeció la voz de Dios. La obedeció. Murió a sí mismo. Entendió que no era en el tiempo de él ni a la manera de él, sino en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, porque Dios no está en el tiempo. Dios obra por propósitos. El propósito de Dios todavía no había llegado para su vida. Pero desde que Cristo murió en la cruz, hay un propósito para nuestras vidas. Ya no tenemos que estar esperando en tiempos, primero de año, fin de año. No, cada día. Nuestra oración tiene que ser delante del Padre. Padre Celestial, ayúdame a yo encajar en tu plan. Trae las personas que habrán de ser salvas, ponlas a mi lado, dame palabra, dame de nuevo, para entonces yo anunciarles el Evangelio de Jesucristo. Y hacerlo. Ese debería ser el corazón de nosotros. Algo que ya está diseñado para nosotros, sus hijos. Si yo quisiera agradar a Dios y vivir bajo su orden establecido, entonces tengo algo que hacer y estoy obligado a hacerlo, y es conocer el plan de Dios. ¿Cómo yo voy a conocer el plan de Dios si yo no voy a la palabra? ¿Cómo? ¿Usted sabe cuánta gente dice, oh, yo quisiera saber cuál es mi propósito en esta vida, pero no van a la fuente? Ve a la fuente y tú te vas a dar cuenta que bien específico y clarito acá está el propósito para tu vida y el desarrollo del mismo en el plan de Dios. Pero solamente lo podremos entender por la palabra. No está enmarcado en ningún otro lugar, en ningún otro periodo de tiempo específico. Por el contrario, nuestra tarea constante y permanente debe estar siendo la búsqueda en función del plan de Dios por medio de la Escritura para mi vida. Aquí tiene que estar concertada mi alma, constantemente. Siempre le he dicho a mi congregación, miren mis amados, por favor, haga de la lectura bíblica un hábito de vida. Ese hábito eventualmente se convertirá entonces en tu personalidad y después declarará tu destino.
Ciertamente los que buscan a Dios, dice la Escritura, le hallan. Segundo lugar, mis amados, hablar de la voluntad de Dios es hablar de un estándar muy, pero muy alto, como declara la Escritura en Isaías 55, verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Cuán grande y cuán alto es el estándar de Dios. ¿Y cuán lejos estamos nosotros de ser perfectos por sí mismos? Si yo buscase la perfección por mí mismo, por mis fuerzas, por mis planes, mi amado, jamás nunca yo llegaría a la perfección. Jamás. Porque la perfección de nosotros, la única manera de alcanzarla es por medio de Jesucristo. Él fue el único que alcanzó la perfección delante del Señor. Y por su perfección es que si acaso nosotros somos perfectos. Además, déjeme decirle que esto es un requerimiento divino. Jesús se lo dijo a sus discípulos en Mateo 5:48. Un verbo imperativo: sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto no es un consejo. Esto no es una alternativa de vida para ti, si la quieres tomar o no. No, mi amado, esto es un verbo imperativo, una orden de parte de Dios. El problema es que nosotros no entendemos la voluntad de Dios. No la comprendemos. La semana que viene, si el Señor lo permite, estaremos hablando de la voluntad de Dios. Entonces, ahí encajaremos en el plan perfecto del Señor. Porque una cosa es vivir en la voluntad permisiva, otra cosa es en la voluntad soberana de Dios. Esta es la voluntad de Dios, la que Él anhela en su corazón, el deseo de su corazón. Que nosotros alcancemos a la perfección, pero no es a la perfección terrenal, de yo ser muy lindo físicamente, aparentar ser la juventud y para eso yo tengo que cambiar mi cuerpo, o de ser muy atractivo económicamente y para eso yo tengo que aumentar mis riquezas y mi conocimiento. No. No se trata de eso. La perfección de nosotros, mi amado, que está soñando y anhelando Dios en su corazón, es que nosotros entremos en el que verdaderamente es perfecto, que es nuestro Señor Jesucristo. Que entremos en Él, vivamos en Él, estemos en Él. Entonces, ahí seremos perfectos. ¿Saben por qué? Porque el cielo y la tierra van a pasar, pero el Señor jamás nunca va a pasar. Él es eterno. Y Él quiere infundir esa eternidad en nuestras vidas. Entonces yo tengo que de ahora en adelante empezar a vivir mi vida en función a un propósito eterno, a una funcionalidad eterna, no a las cosas pasajeras. Mira esto. Pablo se lo dice a Timoteo. ¿Cómo nosotros cumplimos ese propósito, ese requisito de ser perfectos? Segunda de Timoteo 3:16 y 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de, ¿cuál significa a fin de? Un propósito. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuál es el propósito del Señor haber dejado su palabra? Obviamente el Evangelio, dejar un plan perfecto de parte de Dios para que nosotros nos allegásemos a Él y viniéramos a la vida eterna. Pero también, mi amado, no podemos ir al cielo si no hemos alcanzado la estatura de Jesucristo. ¿Cómo ya alcanzo la estatura de Jesucristo? Pues por medio de la palabra. Ella es la que me va a enseñar. Ella es la que me va a redarguir.
ella es la que me va a corregir, ella es la que me va a instruir. Mi pregunta es, ¿habrá acaso en nuestras mentes, en nuestros planes, algo para este año que tenga que ver con que la palabra me redarguya y cuando me redarguya yo cambie? Cuando la palabra trate de corregirme, yo sea tan manso y tan humilde que ponga mi propio parecer a un lado y yo pueda poner la palabra de Dios como estándar de vida. ¿Habrá algo de eso en nosotros? Permitirle a la palabra que nos instruya, que nos redarguya, que nos exhorte. ¿O será que en la mente de nosotros ni siquiera está la palabra del Señor? Mira esto. Santiago capítulo 1, verso 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. El problema del ser humano es la falta de paciencia. Queremos todo ya. Especialmente estamos viviendo una generación que es así. Microondas. Con una comida ya está preparada, la mete a un horno, le pone 1 minuto, ¡plin! Y sale la carne, la comida ya calientica. Qué fácil es eso. No pelar papa, no pelar cebolla, no llorar ahí como una Magdalena. ¿Cierto que no? Pero mi amado, así no funcionan las cosas espirituales. Las cosas espirituales requieren de nosotros un proceso de paciencia. Porque la Biblia nos enseña que la paciencia viene por medio de la prueba. Y la prueba no es nada más ni nada menos que nuestro diario vivir. Cada día algo viene a nuestras vidas que prueba mi paciencia. Algo. Y el propósito de eso entonces es perfeccionarme. Para que la obra del Señor sea completa en mi vida. Entonces yo pueda ser perfecto y cabal. Quiero hablar de esta palabra cabal. Yo sé que usted sabe lo que significa, quiero recordarlo por motivos de la predicación. Cabal significa alguien entendido, sobrio, que conoce su realidad espiritual y la vive, que es obediente a Dios y cumple su voluntad. Eso significa ser una persona cabal hablando espiritualmente. Yo sé lo que Dios quiere para mí y yo lo vivo porque Dios así lo estableció. Y toda mi vida va a funcionar alrededor del plan de Dios para mi vida. Y yo me despreocupo porque yo sé que Dios cumple sus promesas. No ha dejado de cumplir ni tan solo una promesa de su palabra. Todas las ha cumplido. ¿Qué más certeza nosotros queremos para vivir nuestras vidas? Pero Dios espera la perfección y la cabalidad de parte de nosotros. Mira esto, Deuteronomio capítulo 18, verso 13, dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Esto es una opción, una alternativa, para que tú uses tu libre albedrío. Perdóneme, la próxima semana que hablemos de la voluntad de Dios, entenderemos que Él dijo esto bajo su voluntad permisiva. Porque si esta fuera la voluntad perfecta, mi amado, al hombre no le quedaría opción más que vivir una vida íntegra delante del Señor. De lo contrario, se desintegraría. Pero no abusemos de la voluntad permisiva de parte de Dios. Él lo hace por misericordia, por pura misericordia. No abusemos de la misericordia del Señor. Más bien, cumplamos y lleguemos a ese estándar divino. Porque esto implica varias cosas. Primero, para yo ser perfecto delante del Señor, yo debo estar en Cristo. Debo estar en Él. Él es el que me hace perfecto, porque Él es perfecto, yo no lo soy. ¿Cómo hago yo entonces para ser perfecto delante del Señor? Pues teniendo a Jesús dentro de mi corazón. Pero pregunta que yo hago, ¿cómo Jesús va a vivir dentro de mi corazón si yo no le doy cabida a Él y a su palabra? Si lo que yo tengo en mi mente es llena de mis planes y de mis proyectos y el Señor no aparece en ninguno de ellos. Eso es un ouch para todos y cada uno de nosotros y yo me incluyo. Segundo punto, esto también implica estar delante de Él. Perfecto serás delante de Jehová, estar delante de Él.
O sea que yo tengo que vivir mi vida en función de Dios. Estar constantemente haciendo todo lo que yo hago como si estuviera delante del Señor. Eso traería claridad para mi mente en el propósito. Ahí yo sabría, wow, yo estoy haciendo las cosas porque así es como el Señor las quiere. Porque estar delante de Él significa que estoy delante de la luz y no hay tinieblas en mí. Y veo todo clarito a mi alrededor, en mi vida y fuera de mi vida. El problema es que nosotros no queremos pararnos delante del Señor, porque cuando el Señor nos ilumina, con su santidad podemos ver las manchas que nosotros tenemos. Y nos vamos a conducir de la misma manera que hemos aprendido por naturaleza. La naturaleza adánica, que cuando ellos pecaron delante del Señor y se alejó la luz de delante de sus días, ellos lo primero que hicieron fue y se escondieron de Dios. Por eso nosotros no queremos venir a la luz. Porque se nos descubre quiénes nosotros somos realmente delante de Dios. Y hay algo que se va a descubrir bien clarito, es que mis planes no encajan con los de Él. Por eso mucha gente huye del Señor, dice, no, es que si yo me hago cristiano, me vuelvo cristiano, entonces yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer lo otro. ¿Qué vale más para ti? Ponlo en una balanza. Tus planes o tu vida eterna. Piénsalo. El tercer punto con respecto a esto es que la Escritura dice, serás. Serás es una palabra que está escrita claramente como un acto continuo de excelencia delante del Señor. Esto no es intermitente, dice, serás perfecto delante de Dios. Todos los días. Ahora, pregunta que yo, ¿somos perfectos todos los días? No, ¿cierto que no? No, no lo somos. Pero Dios en su misericordia, Él pasa por alto nuestras transgresiones, porque Él entiende que nosotros vamos en un proceso progresivo de santificación. Y en su misericordia tiene paciencia con nosotros y nos ayuda a soportar nuestras debilidades. Pero ¿sabe una cosa? Viene una tarea grande por nosotros, es no quedarnos viviendo en nuestras debilidades o ponerlas como una disculpa para no tratar de estar siempre delante de la presencia del Señor. Entonces la única manera de que esa palabra serás se aplique a mi vida es que vivamos como un verdadero ciudadano celestial, conforme a la voluntad soberana de Dios y en el temor y la obediencia al Señor. Por lo tanto, mis amados, entonces es menester de nosotros y necesidad que de verdad en nuestros corazones pongamos de un lado nuestras pasiones egoístas, nuestras ambiciones egoístas, nuestros propósitos egoístas, y que de verdad por primera vez en nuestra vida tratemos de empezar a vivir una vida en función a nuestra verdadera morada celestial. Y yo les digo esto porque, aunque Dios no vive en el tiempo, nosotros sí vivimos en el tiempo. Y Dios tiene declarado un momento para que venga la iglesia a ser levantada por parte del Espíritu Santo. Y eso es tan claro para nosotros, y lo profesamos y lo decimos tantas veces. Cristo viene, sí, amén, aleluya, me voy para mi casa, me voy para el cielo. Pero en realidad no estamos viviendo como si eso fuera cierto. Como que no lo creemos de verdad. Como que eso es un decir de los labios, sale de la boca para afuera. Si yo creyera que Cristo viene pronto, yo estaría temblando y asustando, como le pasó a Moisés. Cuando Moisés por primera vez realmente escuchó la voz poderosa de Dios tronando desde el monte del Sinaí, dice la Escritura que Moisés declaró esto, dice, estoy aterrorizado y temblando. Parece que nosotros nunca hemos escuchado la voz de Dios, porque como que no hay temor. Como que pensamos que esto es una fantasía, lo de ir al cielo y de dar cuentas a Dios por nuestras obras, de pasar por un juicio y el escrutinio divino. ¿Quién puede justificarse delante de Dios y decir, aquí estoy, Señor, míreme a mí, yo soy santo, puro, perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal, mírame, no vas a encontrar nada delante de mí?
No, 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 yo creo que eso va a ser muy difícil. No hay ni tan solo uno, dice la Escritura, Romanos 3:10. Si yo entiendo que Cristo viene, yo tengo que estar asustado. Pero no es ese pánico de, ay, yo voy a orar por temor al Señor, por miedo al Señor. No es cuestión de miedo, es cuestión de decir, ¿cuál será el destino de mi alma? El Señor ha dispuesto todo para mí, ha propuesto todo para mí, ha dado todo por mí. ¿Y qué yo estoy haciendo con lo que Él hizo? ¿Cómo yo estoy correspondiendo a un amor tan grande? ¿Cómo? Eso tiene que ponernos a pensar. Esta promesa es para la iglesia, para aquellos que se han despojado de sí mismos y ahora viven en función a Dios. Y por último, entonces, quiero dejarlos. No, todavía. Miramos este verso, Salmo 37:18. Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. Esta porción escritural es maravillosa. ¿Saben por qué? Porque esto nos habla de un Dios personal que sabe por quién fue que Él entregó a su Hijo Jesucristo. Él dice, conoce Jehová los días de los perfectos. Yo no soy perfecto si yo no tengo a Cristo en mi corazón. Esto quiere decir que Dios sí inclina su mirada a esta tierra y escudriña los corazones de los hombres para ver quién es el que realmente ha aceptado a Jesucristo y quién no. Él se toma el tiempo. Y déjame decirle, Él es Dios. ¿No tendrá Dios muchísimas cosas que hacer? Sostener este universo entero. Vigilar que todas las leyes universales se cumplan al pie de la letra. ¿O será que está tan desocupado que Él tiene tiempo hasta para mirar que nosotros hacemos y que no? No, mi amado. Es porque es un Dios amoroso. Él se toma el tiempo de ver, a ver quién es el que ha sido agradecido con la obra de su Hijo Jesucristo. Entonces, ahí viene la promesa. Aquel que haya guardado en su corazón la perfección de Jesucristo, heredará la eternidad para siempre. Y ahora sí los dejo con el último versículo, Hebreos 10:14. Y hay un porqué. En realidad en la Escritura siempre va a haber un porqué, una razón por la cual Dios se tomó la molestia de hacer todo lo que Él hizo. Y en este caso ese porqué es porque con una sola ofrenda, que fue la vida de su Hijo Jesucristo, la sangre de su Hijo Jesucristo, entonces Dios nos hizo perfecto para siempre a nosotros los santificados. Ese es el porqué. Esa es la razón, el motivo por el cual yo tengo que estar perfecto, puro, santo, recto, todo el tiempo delante de la presencia del Señor, caminar perfectamente, vivir perfectamente, pensar perfectamente. Porque costó un precio. Hubo una ofrenda de por medio y una ofrenda de sangre, no fue cualquier ofrenda. No es la ofrenda como la que nosotros damos, metemos la mano al bolsillo a ver si acaso trajimos una monedita. Y no fue una monedita lo que el Señor dio. Lo que Dios dio fue lo mejor que Él pudo haber dado. Se dio a sí mismo. Se dio a sí mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Nada más ni nada menos. ¿Quién de nosotros, si fuésemos a dar una ofrenda tan grande como esa, daríamos no solamente nuestro dinero, sino nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestro tiempo? ¿Quiénes de nosotros haríamos eso? El Señor lo dio todo por ti. El Señor lo dio todo por mí. Nos hizo perfectos para entonces podernos resucitar y llevarnos a esos lugares celestiales. Si no, no pudiéramos estar en los lugares celestiales donde la Escritura dice que ya estamos. Y si estamos allá es porque nosotros hemos aceptado este regalo, esta ofrenda perfecta que hizo Dios. Entonces, me resta decirles, mis amados, que permanezcamos pues en ese sitial que es el tercer cielo junto a la diestra de Dios. Permanezcamos allí con fidelidad, con sinceridad,
porque el costo de tu sitial en ese sitio, y valga la redundancia, de que tú estés en el cielo con el Señor, fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Redentor. Fue la redención de tu alma. Un precio que tú y yo no tenemos cómo pagar. Solamente podemos ser agradecidos con el Señor y vivir realmente demostrando la gratitud que tenemos por lo que Él hizo. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar al Señor. Tenemos Santa Cena. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, tú siempre tienes algo que nos exhorta, nos toca a lo profundo de nuestras venas, confronta nuestra realidad. Y como hombres, sí, no nos gusta que nos confronten, Señor. Claro que sí. Porque hay una naturaleza, Señor, que combate dentro de nosotros. Y es esa naturaleza, Señor, pecaminosa, que quiere siempre hacer su propia voluntad. Pero tú no eres un Dios ajeno a esto. Por el contrario, eres un Dios maravilloso, que nos entiendes y nos comprendes a la perfección, Señor. Por eso, cada vez que tú dices algo, Señor, tú no declaras tu voluntad soberana, sino que te diriges a nosotros con misericordia. Señor, ayúdanos a comprender tu misericordia. Señor, ayúdanos a vivir, Señor, en esa misericordia hasta que alcancemos a vivir en tu voluntad soberana. Será un camino muy largo, pero no nos negamos a recorrerlo, Señor, porque aquí estamos y aquí perseveramos, Señor. Y en ti pensamos constantemente, y en ti meditamos y en tu palabra. No te rindas, Señor, porque si tú te rindes, Señor, ¿qué sería de nuestras almas, Señor? Por el contrario, nosotros somos tan débiles que quizá muchos se han rendido ya, conociendo la condición de ellos y que somos iguales y que nada nos diferenciamos, Señor. Hoy yo te ruego para que en tu amor nos ayudes a soportar todas las pruebas que están por venir para nuestras vidas, de tal manera que no importando que nosotros no renunciemos a la oportunidad de estar una eternidad delante de tu presencia. Esfuérzanos, ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Sosténnos en nuestra debilidad. Sé para nosotros, Señor, esperanza, fortaleza, auxilio, ayuda, socorro. Porque ciertamente, como hombres, declaramos nuestra imposibilidad para hacerlo por nosotros mismos. Gracias, Señor, por el don inefable de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias por este perfecto sacrificio, Señor, que siendo nosotros aún pecadores, Señor, somos vistos como perfectos delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, y todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.